La higuera estéril. Esto es un tema que es frecuente que se presente en la Semana Mayor. Y en esta Semana Mayor del año 2020, en que estamos celebrando las actividades de Semana Santa en nuestros propios hogares, porque no tenemos la oportunidad de reunirnos en la iglesia, yo quiero llevar para los hermanos este mensaje sobre la higuera estéril, que es uno de los temas tradicionales. ¿Por qué? Porque la higuera estéril, el suceso, el incidente de la higuera estéril, ocurrió después de la entrada triunfal. Así que es el evento, el mensaje que en ese orden cronológico encontramos. Pero aparte de eso tiene una aplicación muy particular. Y es que la higuera estéril significa, la higuera en términos generales, significa en el pueblo judío que es su propia representación. Y esto es así desde el Antiguo Testamento, vemos que se refiere al pueblo judío como un estéril, que es un árbol bien común en la Palestina y que echa frutos en 3 ocasiones durante el año. Y una de esas temporadas en que echa frutos es durante el mes de abril, que es precisamente cuando se dan los sucesos que llevan al sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que cuando Jesús se encuentra con este árbol a la distancia, ve en él que hay unos frutos. Debo decir que él pensó que había unos frutos. En realidad, lo que había era un gran follaje, mucha frondosidad. Y esa frondosidad pues lo llevó a pensar que ahí podía encontrar abundante fruto. Sin embargo, cuando llega al sitio, lo que encuentra es que esta es una higuera que tiene mucho frondaje, es muy hermosa, pero no tiene frutos. Y la reacción de nuestro Señor quizás sea un poco difícil para algunas personas entenderla. Pero no fue una simple reacción humana, aunque el Señor Jesús tenía su naturaleza humana. Esta reacción no fue una simple reacción humana. Fue un mensaje que el Señor quería darle a ese pueblo que lo acababa de proclamar como rey, que le dio sus vítores en la entrada triunfal a Jerusalén. Porque en realidad él conocía que en el corazón de esa gente no había sinceridad. Y que esos que los proclamaron como rey, más adelante, eran los mismos que lo iban a condenar, que iban a exigir, que iban a permitir que fuera llevado al Calvario. Así que, cuando se producía este mensaje de maldición sobre la higuera estéril, lo que nos quiere decir es que estamos entonces ante el pronunciamiento de un juicio que se emite sobre este pueblo de Israel. Es el mismo juicio que se va a dar sobre las personas que tienen una apariencia de piedad, tienen mucho frondaje, muchas hojas, pero que en su interior no tienen un corazón que refleje que Dios está habitando en ese corazón. Así que lo que se le aplicó a la higuera estéril aplica a nosotros también en nuestros tiempos. Debemos procurar no ser higueras estériles, no ser personas que ante la sociedad y ante el mundo tengamos una apariencia de piedad, pero que en el fondo de nuestro corazón no lo seamos, porque también sobre nosotros se ha de derramar el juicio de Dios, porque el juicio de Dios siempre se da en función de su amor. Dios, por más que nos ame, no va a dejar de establecer su justicia. Este es el mensaje para nosotros. Dios los bendiga. Y al ver un árbol se acerca a él para darse cuenta de que no tiene frutos que ofrecer, y el árbol es castigado severamente por él.
Estudiemos ahora qué es lo que Jesús quiso decir en ese momento y que nos dice el día de hoy a nosotros a través de este corto pasaje que narra este evento en la vida de Jesús. Para poder entender este pasaje, primero tenemos que conocer a este árbol. Una higuera es un árbol común en Palestina. Era considerado como un signo de paz y de prosperidad. Produce un fruto en forma de pera y son muy apreciados por su sabor y dulzura. Este fruto tenía uso medicinal y comprimidos se hacen una especie de pastel con ellos. La higuera produce fruto 3 veces cada 12 meses. El higo temprano que está listo para comerse en el mes de junio, el higo de verano, el cual está listo para el mes de agosto, y el higo del invierno, el cual madura en lugares protegidos en la primavera. El fruto de este árbol siempre aparece antes que las hojas. Aunque sabemos que en abril no producen fruto en las épocas soleadas, algunas higueras eran capaces de producir fruto antes de tiempo, los cuales ya habían madurado para ser comidos. Marcos y Mateo describen este evento de la entrada triunfal a Jerusalén. Quizás después de tan grande evento, estos autores no deberían presentar un evento más dramático, a Jesús enseñando, realizando milagros, seguido por la multitud, pero no. Aquí vemos a Jesús seguido por sus discípulos y podemos ver a Jesús en su contexto humano al saber que él tenía hambre. Lo encontramos después de la entrada triunfal en el incidente de la higuera estéril. Curioso. Como es natural, cuando se tiene hambre, uno tiende a dirigirse al lugar que ofrece comida. Jesús, al ver esta higuera y al detectar a la distancia que tenía hojas, automáticamente todos sabían que por ello debería tener fruto listo para comer. Y como mencionamos antes, a pesar de que en esta época era mediados de abril y no era la época de frutos de este árbol, no era raro que algunos árboles en esta fecha pudiera producir fruto listo para comerse. La reacción de Jesús. Por alguna razón ocurrió este incidente tan próximo a la entrada triunfal. Cuando Jesús se acercó al árbol no encontró fruto alguno, solo era un árbol lleno de hojas, pero sin su contenido importante. Aquí nos parecería bien que Jesús le dijera a la higuera que produjera fruto, y sabemos que si Jesús lo hubiera dicho, este árbol hubiera sido capaz de producir, no solo para él, sino para los discípulos también. Jesús había hecho que multitudes de 4 y 5 mil personas comieran con solo unos cuantos peces y panes. Pero para sorpresa, lo que Jesús hace es responder a este árbol y lo sentencia a que nadie jamás vuelva a comer fruto de él. Es decir, que la razón por la cual se da el suceso de la higuera estéril es porque había una lección que aprender. Había algo que el Señor quería enseñar a sus discípulos. Y nos dice la palabra que al día siguiente, cuando vuelven a pasar por este lugar, la higuera se había secado. ¿Cómo podemos entender este mensaje? El pueblo de Israel, un día previo, había recibido a Jesús como el rey y Mesías que ellos esperaban. Suena increíble, pero este mismo pueblo que así lo recibió, en menos de una semana, estaría gritando que lo crucificaran. Quizá para alguien más que hubiera sido recibido así, se sentiría emocionado y convencido que se le estaba reconociendo con sinceridad. Nosotros mismos, si nos hubiera sucedido una cosa como esa, nos sentiríamos muy halagados y muy felices. Pero Jesús conocía a la perfección los verdaderos sentimientos de las personas que lo proclamaban como rey de los judíos. Y Él nos revela a través de este evento que Él sí sabía lo que había en los corazones de toda esta gente. En el Antiguo Testamento, la higuera representa frecuentemente a la nación de Israel, como lo podemos ver en el libro de Oseas, capítulo 9, versículo 10, entre otros pasajes. Jesús lo que aquí estaba comunicando es que el pueblo de Israel era como esta higuera.
Había presentado la apariencia de creer al Mesías y reconocerle como su rey, pero esto era solo apariencias. Al examen cuidadoso de este pueblo, Jesús sabía que en ellos no había sinceridad ni honestidad, y Jesús jamás fue sorprendido de la actitud de ellos cuando lo condenaron. Jesús tenía la razón cuando decía a este pueblo hipócrita que solo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Marcos capítulo 7, versículo 6. Pero ¿por qué condenar a este árbol? ¿No nos han dicho miles de veces que Jesús es amor? Jesús no era capaz de imponerse sobre la falta de fruto. Efectivamente, como lo dice la primera carta, como Jesús es Dios, también Él es amor. Y esto está en la primera carta de Juan. Pero es ese mismo amor y bondad de Dios y de Jesús que les hace imposible convivir con el pecado y la falsedad. Jesús no fue duro con el árbol, solo dio la sentencia que merecía este árbol y se secó desde sus cimientos. El pueblo de Israel fue seleccionado por Dios para llevar su mensaje al resto del mundo, pero ellos se rebelaron en contra de Dios y rechazaron a su Hijo, lo condenaron y lo mataron. Ellos no merecían ser los que llevaran el Evangelio de Dios al mundo, y hasta el día de hoy es así. Los gentiles son los que ahora tenemos el privilegio de llevar el mensaje de salvación al mundo. Ahora bien, hay un mensaje también para nosotros, los gentiles. Nos quedaremos muy cortos si pensáramos que este mensaje ya perdió validez y que solo era para el pueblo judío. Lamentablemente, el día de hoy, entre la gente cristiana existen muchos semejantes a la higuera que por fuera de sus acciones dan la impresión de ser verdaderos, pero por dentro no tienen absolutamente nada que ofrecer. Se han creado la idea que por sus acciones externas pueden engañar a Dios, pero esto solo refleja que no conocen a Dios en realidad, porque Dios nunca es impresionado por lo externo. Él juzga la intención y ve lo que hay dentro de nosotros. El rey David sí lo sabía. El Salmo 139 nos habla de cómo en realidad Dios nos conoce hasta lo más íntimo. Dios nos examina y nos estudia con precisión y sabe de antemano lo que haremos y lo que habremos de hacer y de decir. Podemos engañar hasta nuestra propia familia y a los más cercanos, pero es imposible engañar a Dios. Podemos pensar que porque Dios es amor y nos formó, esto será más que suficiente para seguir con nuestro estilo de vida, para que cuando moramos podamos llegar al cielo y librarnos del castigo que nuestras acciones demandan, pero nos equivocamos. Es ese mismo amor el que habrá de impedir que se queden sin aplicar la justicia correspondiente a todo aquel que hizo a un lado y rechazó el regalo de Dios. Un juez bueno, bondadoso y amoroso jamás permitiría que un asaltante, ladrón, violador o cualquier otro criminal se quede sin su castigo correspondiente. Si así lo hiciera, ese juez dejaría de ser bueno y se convertiría en un juez corrupto y malo. La pregunta que Dios nos hace hoy es qué tipo de frutos estamos produciendo. En otras palabras, qué estilo de vida estamos viviendo, cómo son mis acciones y si éstas reflejan que soy en realidad hijo de Dios. Podemos hacer muchas cosas que de lejos dan la impresión de que somos hijos de Dios, pero que si somos examinados entonces detalladamente, ¿habremos de pasar la prueba? Pablo en 2 Corintios 13:5 nos demanda a ponernos a prueba a nosotros mismos. Si en realidad somos cristianos, si el verbo que usa aquí está en presente continuo, en 2 Corintios 13:5, por lo que es algo que en forma continua tenemos que hacer. Espero que pasemos la prueba y que estemos produciendo los frutos. Si no es así, aún estamos a tiempo. Haciendo a un lado las apariencias, vengamos a Dios a través del único camino que conduce a Él, que es Jesús.